to the chorus. Come here, girl. Go ahead, be gone with it. Come to the back. Go ahead, be gone with it. VIP. Go ahead, be gone with it. Drinks on me. Go ahead, Let me be see gone what with you're it. twerking with. Go ahead, be gone with it. Look at those hips. Go ahead, be gone with You it. make me smile. Go ahead, be gone with it. Go ahead, child. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Para empezar, me gustaría aclarar que este final alternativo parte del capítulo 3, de la historia de Eren X Andy que hice anteriormente en el canal, así que, para una mejor comprensión, te recomiendo ir a ver los capítulos anteriores, y ya que estás por ahí, también tengo otros vídeos por si te interesa, y bueno, sin más que agregar, comencemos con el video. A causa de un pequeño contacto con Krista, Eren lograría visualizar acontecimientos del futuro que lo dejarían completamente impactado. Con esto quiero explicar que el final de la historia en la que él y Andy acabaron muriendo tan solo fue un vistazo al futuro, parecido a cuando en el anime, Eren tocó la mano de historia y así visualizó algunos de los acontecimientos que pasaron años después. Tras haber sido testigo de este futuro, Eren simplemente quedaría perplejo, incluso algo asustado. Krista le preguntaría si se encontraba bien, a lo que Eren contestaría que sí, luego continuarían con sus respectivas tareas. Esa noche, Eren trataría de asimilar toda la información y comprendería que lo que se acercaba era completamente inevitable. Sin embargo, escogería cambiar una cosa, pues si ese era su destino, no arrastraría a nadie con él, y mucho menos a alguien que significaba tanto para él como lo era Andy. De esta manera, Eren optaría por ocultar esto al resto de sus compañeros, y a partir de aquí, comenzaría a actuar por su cuenta, como por ejemplo, enviaría una carta a Rod Reis, y, en ella, Eren le pediría reunirse para hablar sobre Grisa Yeager, así como también, le pedía venir solo, porque de lo contrario, tarde o temprano lo encontraría pero estaría acompañado de la Legión y las cosas serían peores para él. Rod se lo pensaría por un momento, pero al final aceptaría ir, ya que no tenía otra opción. Ya en el lugar, ambos se reunirían dentro de la vieja capilla donde Grisa Yeager había robado el poder del titán fundador. Aquí, Rod le preguntaría por qué le había mandado ese mensaje, y como sabía de ese lugar, Eren contestaría que lo había visto en las memorias de su padre, así como también vio cómo masacra a la familia real, excepto por él. Al escuchar esto, Rod le preguntaría qué otra cosa sabía, a lo que Eren respondería contándole acerca de Marley, de los restauradores del día, y un poco acerca del motivo por el que Grisa había robado el poder del titán fundador. Al saber todo esto, Rod se mostraría bastante sorprendido, pues a pesar de saber sobre el origen de los titanes, ni siquiera él estaba enterado de esos detalles. Eren también agregaría que lamentaba su pérdida, sin embargo, había sido necesario, pues su hija, como poseedora del titán fundador, no habría hecho absolutamente nada para defender a su pueblo, dado a que ella pensaba igual que el resto del mundo, y opinaba que el pueblo de Ymir debía ser destruido. Rod comprendería lo que Eren trataba de explicarle, pues antes, su hermano menor le prometió que usaría el poder de la fundadora para luchar y liberar a su gente. Sin embargo, al obtener el poder, fue dominado por el pacto de renuncia y al igual que muchas generaciones de reyes, no hizo nada. En cambio, Eren le prometía luchar y hacer algo para asegurar el futuro del pueblo eldiano. Por esto, Rod aceptaría aliarse con él y ayudarlo con su misión. Pasado esto, Rod saldría a la luz como legítimo rey y heredero del trono de Eldia, aunque después le cedería el poder a su hija, Historia, con quien también se disculparía por el daño que le había hecho. Tras esto, Rod también le concedería a la Legión la tecnología que la policía militar tenía escondida, esto, para implementar nuevas armas que fueran capaces de destruir la armadura del titán acorazado. Tiempo después, el clan Niruzu llegaría a la isla Paradise, esto, ya que Kiyomi Azumabito, líder del clan, se había enterado de que los titanes del lugar habían desaparecido, y dado a que tiempo atrás su gente había apoyado al imperio eldiano, ella volvería a ofrecer su apoyo para acelerar su proceso tecnológico. Al aceptar la ayuda de Kiyomi, le contarían que el actual poseedor del titán fundador era Rod Reis, esto por un plan de Eren y él, pues cuando Eren y Rod hablaron, Eren le pidió que no dijera que él poseía el poder del titán fundador, y que en su lugar, dijera que lo tenía él, o sea Rod.
Para esto, entre ambos inventarían la historia de que Rod solo tenía a Frida como única descendiente, sin contar a historia, así que cuando Frida heredó el poder del titán fundador, ella sufría constantemente, ya que su conciencia luchaba contra la voluntad de Karl Fritz. Por esto mismo, ella le pidió a su padre que por favor la ayudara, así que, como única alternativa, Rod decidió liberarla, y tomar él, el poder del titán fundador, así, de alguna manera, logró sobreponerse, y romper el pacto. Esto, aunque era una completa mentira, todos se la terminaron creyendo, incluso Kiyomi, quien argumentaría que era perfecto, pues ahora podrían enviar una advertencia al mundo entero, la misma que Karl Fritz hizo hace tiempo atrás, pero esta vez, usarían una muestra de este poder para liberar unos cuantos colosales de las murallas y que ellos aplastasen el ejército marleano, de esta manera, asegurarían la paz por un largo tiempo. Tras platicarlo con los altos mandos de Paradise, se acordaría llevar a cabo este plan lo más pronto posible, pues a pesar de que no tendrían que preocuparse por Marley, ya que actualmente se encontraba en algunos conflictos políticos, esta información dada por Kiyomi, si debían preocuparse por el aparente poco tiempo que le quedaba a Rod. Aquí me gustaría proponer otro cambio, pues pasarían 3 años y algunos miembros de la Legión se embarcarían en un viaje hacia el Imperio Marleano, ellos irían acompañando a Kiyomi, esto para que conociesen cómo era la vida al otro lado del mar. Para visitar Marley, tanto Eren como el resto de sus compañeros, tendrían que pasar desapercibido, especialmente Annie, ya que estarían en problemas si se llegaba a saber que ella o el resto se encontraban ahí. Durante su estadía en el lugar, Eren y sus amigos la pasarían bien, ya que experimentarían cosas que no conocían, sin embargo, también serían testigos de la fuerte discriminación de las demás personas hacia los eldianos, quienes eran considerados demonios y sangre sucia. Esta discriminación llegaba a tal punto, que incluso, Eren vería como un pobre niño era maltratado por el simple hecho de aparentar ser eldiano. Por supuesto, Eren le ayudaría sin llamar la atención y en agradecimiento, el pequeño lo llevaría a él y a sus amigos hacia un lugar donde al parecer era el hogar del pequeño. Aquí, en agradecimiento por haber ayudado al niño, Eren y sus amigos serían bien recibidos y una pequeña celebración se llevaría a cabo. Más tarde, esa misma noche, Annie despertaría dándose cuenta de que Eren había desaparecido, ella saldría para buscarlo y se lo toparía no muy lejos del lugar mirando las estrellas. Ella le diría que era muy peligroso que se fuera de esa manera, pues no estaban en Paradise. Ante esto, Eren se disculparía, y luego, ella se sentaría junto a él y ambos platicarían por un rato. Durante su charla, Eren sería considerado con ella y le ofrecería consuelo por la pérdida de su padre, pues desde su traición, este había sido enviado a la isla Paradise, donde fue convertido en titán puro para vagar por ahí por el resto de sus días. Annie le agradecería a Eren y le diría que no se sentía culpable, pues antes de partir a la isla, había hablado con él, y lo último que hizo fue disculparse con ella por haberla obligado a formar parte del programa de guerreros, pero también, le dijo que fuera cual fuera su decisión, él siempre estaría de su parte, así que sentía que su padre la habría apoyado en esto. Ahora, lo único que deseaba era terminar rápido con su misión, y vivir el tiempo que le quedaba al lado de la persona que más quería, o sea Eren. No le importaba si era poco, solo quería vivir con normalidad, expresando también, que le hubiera gustado formar una familia propia, pero eso era algo imposible. Eren la escucharía atentamente y pensaría un poco, ya que durante los últimos años, a pesar de haber sido algo distante con ella aún mantenía ese sentimiento hacia él, por lo que ahora, totalmente decidido, aprovecharía que ambos estaban sentados, y con un movimiento, se colocaría encima de ella. Esto la tomaría por sorpresa, pero ella simplemente se mostraría algo sonrojada y le preguntaría qué planeaba hacer, a lo que Eren contestaría comenzando por tocarla. Ante esto, Annie reaccionaría, y, dado a las circunstancias, ambos culminarían dándose afecto mutuo. Luego de esto, ambos regresarían con los demás, y, a la mañana siguiente, Eren desaparecería de nuevo. Exactamente, 2 días después, a través de unas cartas, les explicaría a sus amigos lo que planeaba hacer en Marley, o sea, quería realizar un ataque para destruir todos los barcos de guerra del Imperio, pero para esto necesitaría ayuda. Sin prácticamente ninguna otra opción, sus compañeros se verían obligados a unírsele, y, en el día anticipado, Eren se dirigiría al puerto, y ya estando allí, procedería a crear un tremendo desastre, haciendo explotar todo a su alrededor causando gran alboroto. Esto, obviamente alteraría a los ciudadanos marleanos, quienes sabrían que se trataba de un ataque por parte de Paradise.
Así, tras haber armado tremendo desastre, Eren esperaría a que se presentasen los guerreros marleanos, cosa que sí pasaría, pues al lugar, primero llegaría el titán carguero cargado con un poderoso cañón, que posteriormente, usaría para atacar al colosal, aunque, para sorpresa suya, Ymir, convertida en titán, le llegaría por detrás y rápidamente la atacaría, provocándole algo de daño que no sería mucho, debido a las defensas metálicas que este tenía en su cuerpo. Después también aparecería el ejército marleano y atacaría al titán mandíbula, junto con ellos vendrían el titán acorazado y el titán bestia, aunque de igual forma, aparecerían los miembros de la legión para equiparar las cosas. De esta manera, iniciaría un tremendo combate, donde la legión optaría por acabar primero con el titán carguero, pues era el más molesto con sus armas. Sin muchas dificultades, atacarían en conjunto y lograrían provocarle bastante daño casi al punto de dejarlo agonizando. Después atacarían al titán acorazado, quien trataría de defenderse, pero, al final sería inútil, pues tal y como se tenía previsto, las lanzas relámpago eran capaces de dañar severamente su armadura, hasta el punto de poder hacer volar su nuca y dejarlo fuera de combate. Como siguiente objetivo, la legión iría por Zeke, pero este demostraría sus enormes capacidades, al luchar y lograr derrotar a varios de sus enemigos. No obstante, el capitán Levi le haría frente, y el combate acabaría con Levi causándole bastante daño, antes de hacer pedazos su nuca utilizando varias lanzas relámpago. Con Zeke derrotado y casi muerto, Levi elegiría acabar con él, pues alguien con sus capacidades sí representaba un enemigo bastante molesto. No obstante, algo muy extraño sucedería, ya que al lugar, llegaría un grupo de soldados marleanos con máscaras antigas. Inmediatamente, estos soldados liberarían un gas por toda el área, el cual provocaba una parálisis inmediata a todo el que lo inhalaba. Por esto, Levi ordenaría la retirada inmediata. Sin embargo, varios de sus soldados ya habrían inhalado el gas, aunque unos cuantos habían sido capaces de salir del perímetro de alcance. Con esto, Zeke, quien ya había sanado sus heridas, lanzaría un fuerte grito, y al instante, todos aquellos que habían inhalado el gas pasarían a transformarse en titanes, cosa que sorprendería completamente a todos, especialmente a Mikasa, pues a pesar de haber salido a tiempo del rango de alcance, Armin había inhalado un poco del gas, por lo tanto, también se había transformado con el grito de Zeke. Debido a esto, las cosas se saldrían de control, sumándole el hecho de que un soldado marleano se convertiría en titán, revelando así, que era el titán martillo, quien procedería a atacar a los soldados restantes de la legión, cosa de la que se percataría Ymir, por lo que se lanzaría a pelear, pero sería fácilmente derrotada con unos golpes. Luego de haberla derrotado, el titán martillo pensaría en acabar con ella, pero en ese momento, Annie saldría para ayudar transformándose en titán y luchando en contra del titán martillo. Dado a su gran habilidad en combate y su versatilidad, Annie le daría gran pelea al martillo, llegando a atinarle varios golpes, y esquivando varios ataques. No obstante, el martillo mostraría todo el poder que tenía, creando no solo armas de cuerpo, sino también enormes estructuras con las que pondría en serios problemas a Annie. Mientras tanto, por el lado de Mikasa y los demás, ellos tendrían muchos problemas con los titanes creados por Zeke, especialmente con el de Armin, ya que, tanto Mikasa, así como el resto de sus amigos, se negaban a matarlo, y en su lugar, trataban de localizar a Reiner Pie para poder devolverlo a la normalidad. Regresando con Annie, ella todavía se mantendría en pie a pesar de los constantes ataques de su enemigo. En ese momento, el titán martillo le hablaría para decirle que no importaba cuánto se esforzara, pues al final el resultado sería el mismo, y acabaría derrotándola. Sin embargo, Annie no cedería y trataría de continuar peleando. Ya dispuesto a terminar el combate, el titán martillo se prepararía para dar el golpe final. No obstante, para sorpresa de este, el titán colosal aparecería de repente y atacaría en un punto exacto, logrando sacar el capullo cristalizado donde se escondía el portador del titán martillo. Al tenerlo entre sus manos, Eren desconectaría el cordón que hacía de conexión entre el cuerpo del titán y el cuerpo de la persona para después, aplicar una enorme presión en el capullo y lograr hacerlo pedazos. Posteriormente, Eren devoraría al titán martillo y obtendría su poder. Con la mayoría de enemigos derrotados, Eren usaría lo que le quedaba de energía para acabar con el resto de titanes y así ayudar a sus compañeros.
No obstante, al regresar a su forma humana, e ir para reunirse con el resto, Eren se toparía con el titán de Armin, a quien estaría a punto de matar, pero, sería detenido por Mikasa, quien le diría que ese titán era Armin. Eren totalmente impactado le preguntaría a Mikasa y al resto de sus amigos, si no habían encontrado al titán acorazado o al titán carguero para regresarlo a la normalidad, pero, las respuestas serían negativas, por lo que totalmente dolido, Eren tomaría la decisión de acabar con el sufrimiento de su amigo. De esta forma, Eren se lanzaría contra Armin, pero, al tenerlo de frente, dudaría, lo que le daría la oportunidad a Armin de atraparlo para devorarlo. Al ver esto Mikasa y Annie pensarían en intervenir para salvar a Eren, pero la que llegaría primero sería Ymir. Ella liberaría a Eren antes de ser comido, pero para sorpresa de todos, ella misma, se dejaría devorar. Antes de morir, Ymir le agradecería a Eren por haberle dado un propósito hace años, pues sin su ayuda, ella no habría tenido el valor de pelear. También le entregaría una carta para que éste se la entregase a Historia, pues ella ya sabía que su destino era morir, siempre lo fue. Sin embargo, intentó vivir, mas no se sintió cómoda, ya que sentía que le debía algo a la vida, y ahora, saldaría su deuda. Así, tristemente Ymir sería devorada, pero Armin volvería a ser humano. Al final, con esta victoria agridulce, la legión se marcharía del lugar con la ayuda de sus comandantes, quienes se presentarían en un dirigible para llevarlos a casa. De regreso en la isla, Eren sería puesto en prisión por sus actos, y Zeke, a quien habían logrado capturar, sería puesto bajo custodia del gobierno para decidir qué se haría con él. Bueno gente, hasta aquí el video de hoy. Me disculpo por la tardanza, y me gustaría avisar que pausaré la historia de Eren Titán Martillo X Pie, ya que no sé cómo continuar la historia y ya se me hizo muy complicado. Espero que me comprendan, ya que hacer este tipo de historias por lo general cuesta tiempo, especialmente porque a mí que me gusta traer historias atractivas y que desde mi punto de vista sean disfrutables. Pero bueno, espero les haya gustado el vídeo, y ya saben que si es así, una buena forma de apoyar el contenido es dejando su pulgar arriba, y si eres nuevo y te gustan esta clase de historias, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Antes de terminar me gustaría enviar un saludo para Capitán Kalashnikov, joder qué nombre, y para Serena Tsukino, gracias por sus comentarios. Si también te gustaría un saludo házmelo saber en los comentarios. Ahora sí, sin más que decir, hasta la próxima.